Hemos llegado ya al cuarto bloque de Ecuador Debate 2023, segunda vuelta, correspondiente al eje político. En el sorteo público previo se estableció que la candidata Luisa González sea la primera en intervenir, según lo establecido en el manual de debates aprobado por el Pleno del CNE. En este último eje del debate, la réplica, contrarréplica o pregunta complementaria estará a mi cargo, en este mismo tiempo establecido de 25 segundos. Estas preguntas complementarias pueden ir en torno a los subtemas definidos por el Comité de Debates para este eje político que tienen que ver con consulta popular o asamblea constituyente, gobernabilidad con la Asamblea Nacional en año y medio, gobernanza y representación de la seguridad social, postura de Ecuador en el marco de las relaciones internacionales. El turno de empezar con la candidata González, que va a tener 2 minutos para responder la primera pregunta que ha sido elaborada por el Comité Nacional de Debates. Vamos con el eje político. Candidata González, en 2 minutos. Aquí está la pregunta, que dice lo siguiente. La seguridad social del país está en crisis. Existen grandes deudas por parte del gobierno central. ¿Cuál es su visión para solventar el déficit actual y la atención de prestaciones de calidad tanto a los afiliados como a los jubilados? En 2 minutos, candidata, su respuesta. Gracias, Ruth. Queridos ecuatorianos, sepan ustedes que desde mi gobierno y como su presidenta garantizaré que sus pensiones jubilares se cancelen. Honraremos las deudas, para lo cual haremos un planteamiento de pagos. Y lo siguiente, ¿cómo se fortalece el IES? El IES se fortalece aumentando la cantidad de aportantes. Tenemos necesidad de empleo, por una parte, empleo adecuado con afiliación al IES, y por otra, una necesidad de aumentar el financiamiento en el IES. Pues bien, voy a generar empleo a través de la inversión pública, los créditos productivos a través de CFN, Banecuador, con baja tasa de interés, reactivando la economía, genero más empleo y empleo adecuado, porque no vamos a permitir que tengan trabajadores sin afiliar al IES. Con esto yo financio el IES y a la vez garantizar nuestro derecho como usuaria del sistema de salud público, garantizaré que vuelva a haber medicinas en los hospitales, recontratar a los médicos que fueron despedidos para que nos den atención médica a tiempo y garantizar que este servicio funcione. No nos engañemos, queridos ecuatorianos. Lo que siempre han querido es quitarnos nuestro derecho a la seguridad social para privatizarlo. Lo voy a fortalecer como su presidenta y va a volver a funcionar con los créditos hipotecarios, con todos los servicios que se han dado antes y que lo vamos a fortalecer en mi gobierno y como su presidenta. Vamos a ahondar un poquito en cómo se puede hacer eso aplicable. Es el turno de hacer uso de la réplica a esta respuesta dada por la candidata González. Mi pregunta es, cuando fue la era de su principal asesor, el expresidente Correa, justamente se eliminó el aporte del 40% del Estado para el pago de pensiones jubilares. En un potencial gobierno suyo, ¿usted qué haría? ¿Volvería a tomar esa medida, lo que hizo en su momento su principal asesor? En 60 segundos, candidata, su respuesta. Gracias, Ruth. Quiero ratificar, la candidata a la presidencia de la República soy yo. Quien está aquí frente al pueblo ecuatoriano es Luisa González, no Rafael Correa. Y más allá, hay que aclarar al pueblo ecuatoriano. Ese 40% se lo quitaba con una salvedad, que si hacía falta dinero para pagar las pensiones jubilares, el gobierno iba a reconocer el 100% de esas pensiones, pero jamás íbamos a dejar a nuestros afiliados sin que reciban su pensión. Eso estuvo siempre garantizado y eso es lo que no se nos ha dicho. No nos dejemos engañar, queridos ecuatorianos, que ustedes saben cómo funcionaba el sistema de salud pública y en mi gobierno, como su presidenta, voy a fortalecer la seguridad social, porque además soy usuaria, voy a esos hospitales. Como lo somos todos. Es turno de hacer la contrarréplica o pregunta complementaria.
en 25 segundos. En esta ocasión voy a utilizar una pregunta complementaria para tratar uno de los sistemas o subtemas del eje político que tiene que ver justamente con Ecuador, el tema de la migración, porque esto es importante tocarlo. Candidata González, una situación dolorosa que se vive en la región. Nacionalidades como la nuestra, después de los venezolanos que atraviesan la inhóspita selva del Darién. Durante el 2023, 34.357 ecuatorianos se arriesgaron. ¿Qué le propone usted en el caso de una eventual presidencia? ¿Qué le diría al ecuatoriano? Es muy doloroso y recuerdo a una niña que en Ingapirca me abrazó llorando porque sus padres se acababan de ir. Primero hay que fortalecer la economía nacional, hay que generar fuentes de empleo aquí para que nuestra gente deje de migrar, pero también en los casos que ya existe migración, el servicio exterior debe funcionar, embajadas y consulados, en toda Latinoamérica, en Panamá, en Estados Unidos, en México, deben estar fortalecidos y prestos para dar auxilio inmediato a nuestros hermanos que están saliendo. Pero a mis queridos migrantes que sostienen esta economía, primero los abrazo con mi corazón y segundo decirles que como su presidenta voy a crear las condiciones dignas para que ustedes puedan estar junto a sus familias aquí en su patria y dejen de ser desplazados de su tierra. Vamos a continuar ahora con el candidato Daniel Noboa. En 2 minutos, la misma interrogante que se le hizo a la candidata González sobre la seguridad social del país que está en crisis. Existen grandes deudas por parte del gobierno central. ¿Cuál sería, candidato, su visión para solventar el déficit actuarial y atención de prestaciones de calidad tanto a los afiliados como al sector de los jubilados? En 2 minutos, candidato. Gracias, Ruth. Varias cosas y varios puntos importantes. Primero, tenemos que ir y ponernos al día con el IES. Poco a poco ir haciendo un plan de pagos que reduzca la deuda con el IES. Es importantísimo. Número 2, devolverle liquidez al IES. Gobiernos pasados, y eso también lo pueden googlear, jóvenes, ¿qué hacían? Le vendían bonos del Estado o le entucaban bonos del Estado al Seguro Social, dejaban al Seguro Social con papeles y tocaban la liquidez de ese Seguro Social. Debemos de recomprar esos bonos y volver a darle liquidez al Seguro Social. En la pensión jubilar, debemos usar el mismo concepto del salario básico unificado, que la mínima pensión sea el salario básico unificado para nuestros jubilados. Hoy en día, señores mayores, señores pues de 65, 70, 80 años, hacen filas 3, 4, 5 horas para poder obtener una pensión de 160, 180, 200 dólares. Los señores mayores también necesitan dinero para comer, para movilizarse, más dinero para medicinas. Y es inhumano darles esos valores. La pensión mínima será el salario básico unificado. No tocar la edad. Creo, en eso estoy totalmente en desacuerdo con el gobierno del señor Lasso. Lo que sí debemos hacer es volver a un país más competitivo para la generación de empleo y que solo existan deducciones tributarias a la generación adicional de empleo y solo existan estas deducciones si es que el 31 de diciembre está al día el empleador con el Seguro Social, con el SRI y con el Ministerio de Trabajo. De esa manera incentivamos a las empresas a que estén al día y que podamos cumplir con las obligaciones en el IES. Turno de hacer uso de la réplica a su respuesta. Mi pregunta para usted es la siguiente, candidato. Usted ha dicho que quiere pagar a los jubilados al menos un salario de 450 dólares. Hay jubilados que reciben 225, esto no es ni la mitad. El Estado debe pagar un 40% del fondo de jubilación que está trazado. Si no hay para pagar lo que por ley corresponde, ¿cómo usted pretende hacer este tipo de incrementos? ¿Cómo? En 1 minuto su respuesta. El Estado debe dar una asistencia adicional al Seguro Social en el caso de que no tenga la liquidez para cumplir con este mínimo. En el caso de que no tenga la liquidez para cumplir con este mínimo. Pero no va a ser necesario si es que generamos el empleo adecuado
a nuestros jóvenes, generamos empleo adecuado para todas las edades y volvemos un país más competitivo para la inversión, con menores costos, con facilidades a la inversión, con inversión pública también en infraestructura, generar también obras en el que se pueda contratar masivamente a personas y de vuelta podamos tener un país de desarrollo, un país con crecimiento, un país en el cual hay empleo digno para todos los ecuatorianos. Gracias, candidato. Turno de hacer la contrarréplica o pregunta complementaria en 25 segundos. Y en esta ocasión, mi pregunta complementaria tiene que ver con la gobernabilidad en la Asamblea Nacional en este corto periodo, año y medio. En su discurso, lo escuchaba luego del triunfo en primera vuelta, usted decía que no estaba de acuerdo con estas trincas ni estos amarres, estas coaliciones que suenan amarres. Será difícil en un eventual gobierno gobernar con la asamblea de aproximadamente unos 20 asambleístas que tiene su partido y sus coaliciones. Mi pregunta es, ¿va a pactar usted, candidato Noboa, en la Asamblea Nacional? ¿Con quién no lo haría? ¿Y cómo evitar que en estos pactos haya amnistía o reparto de ministerios? En un minuto, su respuesta. Para nosotros es clave tener agilidad en la Asamblea. Vamos a tener leyes económicas urgentes cada mes, una consulta popular en los primeros 100 días en el cual trate temas importantísimos como el accionar, el proceso de acción de las Fuerzas Armadas, también sobre el sistema judicial y asimismo la generación de empleo. Pero en la creación de mayorías, tienen que ser mayorías puntuales para ciertos proyectos. Cuando estuve en la Asamblea, logré pasar más de 11 leyes siendo solo, con más de 100 votos. El trabajo legislativo hay que hacerlo activamente y el presidente de la República es un colegislador. Por el bien del Ecuador, yo debo de sentarme con todos e intentar sacar adelante el plan de gobierno de Daniel Noboa por el bien de los ecuatorianos. Me tengo que sentar con todos para llegar a las mayorías necesarias y tener eficiencia en mi gobierno. Gracias, candidato. Vamos ahora a la segunda inquietud al eje político. La candidata González le toca ahora su turno de responder esta segunda inquietud. Vamos a poner la pregunta en pantalla. Candidata González, en el eje político, la pregunta planteada por el Comité Nacional de Debates es la siguiente. La convulsionada situación política que ha atravesado el país en el último periodo ha generado opiniones referentes a la creación de grandes cambios institucionales, teniendo en consideración el poco tiempo de gestión que tendría un eventual gobierno suyo. ¿Cuáles serían los principales cambios que propondría realizar? ¿Cuál sería además el mecanismo que plantearía para poderlos hacer realidad? En 2 minutos, candidata. Gracias. Lo primero aquí, este es un gobierno muy corto. Es apenas 1 año y medio de gobierno y el país requiere acciones inmediatas, tomas de decisiones inmediatas. No podemos perder 1 minuto, 1 segundo. Hay que trabajar urgente, 24/7 si es posible, para sacar adelante al país en apenas 1 año y medio. He llamado a deponer posturas personales, dejar lo personal para ir a lo colectivo. Es momento de recomponernos como país y como sociedad. Y sí, he hecho un llamado a dejar la confrontación, a dejar los odios y coger amor por la patria porque necesitamos paz. Y allí el llamado a todas las fuerzas políticas, a la sociedad civil, a los bloques en la Asamblea Nacional, a trabajar en conjunto. Enviaré un proyecto de ley económico urgente en los primeros días de mi gobierno, que espero que en 30 días sea aprobado. Aquí ya no se trata de lo individual, sino de lo colectivo, de lo que la patria necesita, de una sola bandera, amarillo, azul y rojo. Y sí, la coordinación entre las funciones del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Porque, señores, seamos honestos, la falta de seguridad nos matan en cada rincón, la falta de empleo, de salud, de educación,
no reconoce banderas políticas, reconoce y exige que trabajemos en unidad. Ese es el primer cambio que quiero aplicar en mi país, que nos unamos como patria y que trabajemos para sacar adelante este maravilloso y hermoso país. Es mi turno de hacer uso de la réplica a su respuesta. Mi pregunta es la siguiente. Usted que ha hablado de los poderes. Hablemos de ese quinto que no mencionó. La función de transparencia y control social ha traído más cuestionamientos que soluciones, particularmente por la elección de autoridades. ¿Cómo puede lograr que sea un organismo apolítico sin tendencias hacia su partido y hacia ningún otro? Adelante, candidata. En un minuto su respuesta. Bueno, a inicios de este año hubo una consulta popular en febrero donde se le preguntó al pueblo ecuatoriano si quería que se le quiten funciones al Consejo de Participación y el pueblo ecuatoriano se pronunció a que no se le quite funciones y eligió consejeros. Siempre respetaré la democracia, siempre respetaré la decisión del pueblo ecuatoriano. Lo que sí haré es apoyar con presupuesto si es necesario, con fortalecimiento institucional. Una vez más, aquí necesitamos de poner posturas personales. El país requiere trabajo coordinado, institucional, organizado, con conocimiento, con capacidad y de manera urgente. Basta de confrontaciones entre ecuatorianos. El país se nos cae en pedazos. Me quedo debiendo lo apolítico. Voy a hacer la contrarréplica o pregunta complementaria en 25 segundos, luego de que haga una antesala, que tiene que ver con Ecuador en el marco de las relaciones internacionales con otros países de la región. Justamente gran parte de la comunidad internacional ha cuestionado la violación de los derechos humanos, el retiro de nacionalidad, también dictaduras, particularmente en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se sumaría usted a este tipo de condenas que hacen organismos internacionales? ¿Las rechazaría como eventual presidenta? ¿Cuál sería su relación específica con Nicolás Maduro, con Daniel Ortega y con Díaz-Canel de Cuba? Corre tiempo, en 60 segundos su respuesta. Ecuador se ha caracterizado por ser un país de paz y por nunca tomar partido en guerras o en conflictos internos. Mi relación hacia los países del mundo entero, no solamente de América Latina, es en el marco de la Convención de las Naciones Unidas. Y ahí es el respeto de los pueblos a la autodeterminación. Lo que a mí me compete es cómo desarrollo al Ecuador, la cooperación internacional, el abrir mercados para fortalecer la industria, cooperación, aclaro esto, para lo que es la seguridad del Estado, por lo que he hecho acercamientos con gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea, Colombia, para garantizar la seguridad. Y en cuanto a comercio, también he hablado con el embajador de Estados Unidos y fortalecer el comercio con la Unión Europea. Vamos ahora a darle la misma pregunta para su respuesta al candidato Noboa, que tiene que ver con el eje político. Candidato Noboa, le repito la pregunta. La convulsionada situación política que ha atravesado el país en el último periodo ha generado opiniones diferentes a la creación de grandes cambios institucionales. Teniendo en consideración el poco tiempo de gestión que va a tener, ¿cuáles serían los principales cambios que propondría realizar? ¿Cuál sería el mecanismo que plantearía para llevarlos a cabo? En 2 minutos, candidato, su respuesta. En un gobierno de 17 meses debemos atender lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Reducir la violencia, la desocupación juvenil y la generación de empleo. En 17 meses hay que tomar acciones concretas y ser eficiente y rápido. Por eso, elegí la opción de una consulta popular en los primeros 100 días y no una asamblea constituyente que se demoraría una eternidad en volver a elegir, en determinar, en posesionarse, pues como hay otros proyectos políticos que lo quieren hacer. La consulta popular en 100 días nos da resultados. Leyes económicas urgentes todos los meses. De esa forma, tiene 30 días máximo la Asamblea Nacional para dar una respuesta o una solución para el proyecto de ley que presenta el Ejecutivo. Formas profundas en la misma consulta, como preguntar sobre el sistema de jurados para casos de corrupción y crimen organizado. De esa manera, un jurado ciudadano elegido aleatoriamente va a poder
tomar una decisión final sobre casos específicos, tipos penales específicos, corrupción y crimen organizado. Debemos de también fortalecer y apoyar a nuestras Fuerzas Armadas, que hoy en día pues están pasando por un mal momento, están pasando por un momento terrible al ver la situación que sucede en el Ecuador. En nuestro mismo territorio hay zonas que están totalmente invadidas por estos grupos narcoterroristas. Debemos de ser fuertes, eficientes, pero tener el corazón y la empatía para solucionar los problemas sociales que tanto aqueja al pueblo ecuatoriano. Turno de hacer uso de la réplica a su respuesta. Candidato Noboa, mi pregunta es la siguiente. Usted está planteando una consulta popular en los primeros 90 días, cada 2 años. Los ecuatorianos estamos yendo a consultas o al referéndum. En 18 años, 10 consultas que le han costado al Estado 112.5 millones de dólares. ¿No le parece a usted que esto es un gasto innecesario, tal cual se ha dado, poco eficaz? Y por favor, plantéeme 2 preguntas específicas ahorita que irían en su consulta popular. Adelante, candidato, en 1 minuto. Bueno, la primera, ¿está de acuerdo con un sistema de jurados para los tipos penales de crimen organizado y corrupción? Esa es una pregunta. Otra pregunta, ¿usted está de acuerdo con agilizar el proceso de acción de las Fuerzas Armadas cuando existe una amenaza terrorista en territorio ecuatoriano? Creo que con esas 2 preguntas es suficiente. ¿Y sobre la eficacia? Más caro que una consulta es las decenas de miles de muertes, es la desolación de la familia. ¿Usted cree en la consulta popular? Fervientemente. Es la desolación de la familia ecuatoriana y también la falta de productividad y de orden y seguridad en el Ecuador. Gracias, candidato. Turno de hacer la contrarréplica o pregunta complementaria en 25 segundos. Mi pregunta complementaria para el candidato Noboa tiene que ver con Ecuador en el marco internacional y su postura con la realidad mundial. Candidato Noboa, usted es recordado por los exlegisladores de la asamblea pasada precisamente por su generosidad. Pagó el viaje a Rusia de 7 asambleístas para fortalecer, decían en su momento, los lazos entre Ecuador y Rusia. Recordemos que Ecuador es el tercer socio comercial en Latinoamérica de Rusia. En la balanza comercial, Rusia importa banano, importa flores. Mi pregunta es, ¿cuál sería, candidato Noboa, su posición siendo eventual presidente del Ecuador con respecto a la invasión de Rusia en Ucrania? ¿Usted apoyaría la presión de Occidente sobre Rusia o va a seguir viajando a Rusia y con qué intención? Adelante, candidato, en 60 segundos. Bueno, primero, ese viaje lo pagó la empresa privada. Segundo, la familia Noboa no ha exportado una caja de banano a Rusia, así que pues lo que más afectaría es al pequeño y mediano productor de la provincia del Oro. Y tercero, creo que es importantísimo recalcar esto. Daniel Noboa estuvo, inclusive, cuando estuvo en Rusia, en contra de la guerra con Rusia. Se lo dijimos de frente a la vicepresidencia del Senado ruso. Estaba, estoy y estaré en contra de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y el Ecuador debería de ser, con su posición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asimismo con su relación comercial con los Estados Unidos y con Rusia, un puente para la paz entre Rusia y Ucrania. Gracias, candidato. Hemos terminado el eje político de Ecuador Debate 2023, segunda vuelta.